Hola, somos Adriana y Claudia. Y bienvenidos, esto es Detrás del Diván. Pues el día de hoy vamos a dar continuidad un poco a lo que teníamos en el primer episodio, ¿o cómo le pusimos? Sí, episodio número 1 de fantasía versus realidad. Entonces, bueno, hoy vamos con el episodio número 2. Hoy vamos a tocar un poquito más de lo que es el concepto, ¿no? Tal cual, del libro, así como nos gusta, ¿no? Del libro, más o menos. Pero bueno, perdóname, vamos a introducir esta parte también del deseo, ¿no? En donde vamos a sacar el concepto de fantasía y de deseo. Sí, esto surge a partir del primer episodio que hablamos un poquito de fantasía y realidad, en donde pues justo está puesta la fantasía, y cuando hablamos de la realidad también hay como otros elementos como el deseo que están puestos y nos van a dar pauta para otras cosas, ¿no? Pero no sé si quieres empezar. Sí, vamos a empezar con el concepto tal cual de lo que es la fantasía, ¿no? Que digamos que el concepto del libro nos dice así, ¿no? Bueno, del libro, de varios libros, ¿no? Del libro que tengo aquí. Ay, aquí está mis libros. Pero bueno, digamos que, ¿por qué decimos del libro? Porque bueno, es como un concepto como tal, pero realmente pues imagínate, hay un montón de corrientes, de teorías, que nos manejan distintos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, uno de esos tantos conceptos es que la fantasía es una representación mental en donde mayormente está el constructo del deseo, ¿no? Pero mayormente es reprimido. ¿Tú qué opinas? Ay, Dios mío. Bueno, pues hablando como de la parte del deseo como tal, ahí está puesto una dificultad para colocar un concepto específico, porque está entre la parte del anhelo, entre una parte de inconsciente de quiero esto, pero cuando ya lo llevo a cabo deja de ser deseo, y entonces no era deseo, era algo que quiero, y eso es algo que se aborda en las sesiones de manera continua, ¿no? Entonces eso es súper importante, porque cuando yo voy a colocar algo que deseo, ¿cómo lo podría diferenciar a la fantasía? ¿Cómo lo diferencio? Sí, bueno, digamos que esta parte de la fantasía que nos lleva a lo real, es decir, ese pasaje, ¿no? Hacia a lo que ya lo convertimos en el acto, ¿no? Iba a decir pasaje al acto, pero bueno, en psicoanálisis el pasaje al acto no lo queremos, que bueno, esos ya son terminologías y cosas ya un poquito más rebuscadas, ¿no? Pero cuando ya pasamos a llevar algo a cabo, ¿no? A través de la fantasía, pues claramente deja de ser una fantasía, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas, ahorita que te escuchaba, una de las cosas que nos llevan al consultorio es, no que nos llevan, porque mayormente nos lleva una problemática a la consulta, y es cuando es... Pero que está puesta por la fantasía. Exacto. O el deseo, ¿no? O sea, sí. Es como yo quería esto, yo puse... La frustración, exacto, ¿no? Eso es lo que mayormente nos lleva a la consulta, que es la frustración. Entonces, o bueno, cuando estamos pasando así por un súper mal momento y algo nos duele un montón, entonces bueno, es cuando vamos a la consulta. Pero el deseo, a lo largo de las sesiones, a lo largo de tu consulta, en ese proceso, en ese inter, es cuando mayormente se ponen a pensar en sus deseos. Pero entonces es a través de la fantasía o a través de un deseo que ya se cumplió, pero no se cumplió como se fantaseó. Sí, porque, o sea, si ya se cumple, deja de ser el anhelo y se convierte en algo que yo quiero, ¿no? Entonces ya cuando hablamos de querer, estamos hablando de un objeto, ¿no? Es como historias de secundaria, de es que yo quiero esto, ¿no? Es mi crush, ¿no? Entonces empieza como toda esta parte de deseo que se pueda dar esto, pero cuando se empieza a dar, ya no está tan padre, ¿no? O sea, ya empiezan como las realidades justamente, y empiezas a mirar a la persona con sus características, y creo que ahí es en donde entra un poquito el enamoramiento, ¿no? Bueno, hablando de este ejemplo en particular. Sí, claro. Tu risa. Temas que les gustan el amor. Pero bueno, bueno, a mí me gusta hablarlo. A mí me gusta mucho hablar de él. Pero bueno,
Regresando a esta tu parte fantasía se fue. Sobre todo de lo que tú decías, porque es súper importante entender que la fantasía no puede llegar a ser placentera o tan placentera como cuando lo fantaseamos. Es decir, una vez que se hace realidad tu fantasía, puede ser que no sea, o no puede ser, mayormente no va a ser tan placentera como creíamos que iba a ser, ¿no? Como que es la realidad. En este ejemplo de los crush, ¿no? En donde, pues claro, vemos a la persona que nos gusta y entonces la empezamos a idealizar. En esa idealización viene la fantasía, porque realmente no la conocemos tal cual, ¿no? Entonces en esta parte de la idealización empezamos a fantasear con lo que nosotros deseamos, con lo que creemos que deseamos, ¿no? Exacto. Porque bueno, sí hay que aclarar que mayormente sabemos qué queremos, pero creemos que sabemos qué queremos, ¿no? No, y aparte, perdón que te interrumpa, pero está puesto mucho del deseo, mucho de la fantasía por nuestra historia. Entonces habrá deseos, habrá fantasías y habrá situaciones que no sean como nítidamente mías, ¿no? O sea, como persona, sino construidas a partir del entorno, a partir de las necesidades o del gusto de mi familia o de, pues incluso de los hijos, ¿no? Cuando se plantea esta idea del matrimonio, pues el matrimonio está cargado de fantasías y muchos deseos, ¿no? Que me encanta porque cuando vienen las fiestas que ya no se están haciendo, invítenme a una, que ya no se están llevando a cabo tanto, es como llevar un poco a la realidad. Y entonces cuando viene la realidad de una convivencia con la otra persona, en la cual hay objetivos claros, hay proyectos claros, que es como vamos a tener una fiesta, ¿no? Entonces en ese punto, claro que muchas fantasías se van bajando, ¿no? Porque yo tengo la fantasía de mi camino de flores, ¿no? Y las flores carísimas de Francia, o justo al otro ni le gustan las flores, ¿no? Entonces negociar con la familia, ¿no? O sea, muchas cosas que se van sentando en ese evento. Bueno, yo lo pongo solamente como un ejemplo, pero la idea es eso, ¿no? Es como hacer que algo que en mi mente está puesto hacia afuera, o sea, que está como lo que pudiera yo fantasear de una familia feliz, ¿no? De una mamá feliz, de un matrimonio feliz, y cuando lo bajas a la realidad, a este evento, te empiezas a chocar con el carácter del otro, con el deseo del otro, con el anhelo del otro, con la fantasía del otro, y entonces ahí es como de, creo que no estamos como tan a la par, ¿no? Sí, son esos choques de realidad, ¿no? Y que bueno, somos muy serios. Sí, nos pusimos muy serios. Pero bueno, es también porque esta parte que habíamos hablado en el episodio número 1, que bueno, de pronto ya cuando se toca más en una temática de concepto, bueno, claro, se pone un poco más seria la cosa. Eso no quiere decir que así vaya a ser siempre, ¿no? Sobre todo porque... Es que tú eres seria. Súper yo, sí. Eso es algo que nos caracteriza, ¿no? Sí, la seriedad. La seriedad con la que tomamos estos asuntos, sí, ¿no? Pero bueno, sí, esta parte como de... ni modo, así es el psicoanálisis, que es, siempre decimos, Freud decía, Lacan decía, Caligari decía, bueno, él dice, ¿no? Pero todavía habla. Lacan decía algo bien triste, a mí me pone triste su frase, ¿no? Clínico. Pero la tristeza me dura bien un poquito así, poquis, porque siempre estamos, o yo en este caso estoy centrada en la realidad, como lo decíamos en el pasado, ¿no? Hay quien fantasea mucho más y hay quien está un poco más en la realidad. En ambos, la mala noticia es que se sufre, no es tan... Estás metiendo otro concepto que es el sufrimiento. Bueno, ya hablar. Tenemos un montón para hablar, ¿no? Bueno. Pero bueno, Lacan decía que el ser humano se la vive haciendo maletas para un viaje que mayormente no va a hacer. Él refiriéndose a la fantasía, ¿no? Porque y justo ahí Lacan habla de que estas maletas, ¿no? O sea, el deseo es esta parte interna, o sea, no es esta parte física, no es esta parte interna entre una y otra cosa que se va generando. Claro, es una metáfora, ¿no? Uh-huh, es decir, sí. estoy fantaseando con todo eso que quiero hacer en la vida, que es
en la metáfora es el viaje, ¿no? Yo quiero, desde que somos niños, ¿no? Desde que somos niños fantaseamos y encontramos ese placer en algo, ese deseo en algo, ¿no? O sea, es como esta parte imaginativa, ¿no? Estoy entendiendo que la fantasía, desde esta parte que dices, es como mucha imaginación, ¿no? Sí. Y en la parte del deseo es el anhelo, ¿no? O sea, para dejar un poquito puntual eso. Entonces, cuando mis fantasías están siendo arrebasadas y no se están yendo a la realidad, consulta, o sea, de verdad ya te estás desbordando, ¿no? Sí, pues viene la frustración, ¿no? Y allá ahí empiezan las particularidades, porque hay quien puede muy bien con la frustración, hay quien no, hay quien, bueno, pues en este nivel de frustración puede ser que se lleve al fantasear mucho, ¿no? Fantasear. Y entonces, bueno, en una entrevista que escuché decían, bueno, ¿qué pasa con la gente que se la vive fantaseando, ¿no? Está muy bien. Sí, está súper bien. No, pues no, ahí digamos que está súper bien porque llega al consultorio. No, es una broma. Pero no va a llegar. ¿Por qué? Va a llegar porque empieza a no generar vínculos, ¿no? Claro. Y entonces está desapegado totalmente de la realidad. Entonces es alguien que en su vida, mayormente en estas fantasías, pues no va a llevar a cabo ningún tipo de realidad, ¿no? O sea, no va a concretar. No va a concretar. Y entonces imagínate vincularte con alguien. Ay, yo conozco varios. O sea, justo en esta parte de la dificultad para concretar la situación. Qué bárbaros, eso sí hay un montón. Ush. Pero qué difícil es vincularse con ellos, ¿no? Y entonces... Pero es que lo que acabas de decir es muy cierto, no te vinculas. O sea, tú fantaseas que existe un vínculo y la otra persona se desapega. Y regresamos a esto que tú decías, ¿no? En esta parte como de qué siente el otro, qué vive el otro, qué está pensando el otro, qué desea el otro, ¿no? Y tocamos un poquito en el capítulo anterior esta parte de... me distrajo tu risa. Es que la dijiste bonito. Y eso que no somos profesionales, ¿no? Pero bueno, digamos que en el capítulo anterior esta parte en donde ya no nos está interesando tanto el otro. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que hoy en día mayormente estamos o están fantaseando con un montón de cosas que no van a llevar a cabo porque si se llevan a cabo ya no cubre mi fantasía. Y entonces tenemos estas relaciones no vamos a hablar de las nuevas generaciones, porque aquí no estamos en contra ni de los jóvenes, ni de los más chiquitos, ni de los más grandes, ni de los hombres, ni de nada de esas cosas, ¿verdad? No estamos tan en contra. Solo poquito, algunas cosas, no estamos en contra, solo los observamos. Solo los observamos, ¿no? Pero bueno, se dice, ¿por qué digo esto? Porque siempre que ya estamos un poquito más grandes, ¿no? Es que los jóvenes, estas nuevas generaciones, bueno, yo he visto cuarentones, cincuentones, sesentones y ya los que están más cerca de, ya que como el clásico más para allá que para acá, pero ahí andan con chavitas, ¿no? De 20 y bueno, ¿a qué voy con esto? A que precisamente por eso relacionarse hoy en día está siendo tan complicado. Tan complicado, porque no nos interesa en lo más mínimo la otra persona, ¿no? Que está rodeada de ilusiones, porque bueno, ese ya es otro término, ¿no? Pero que muchas veces vienen originarias, ¿no? De estas fantasías, de estos deseos, de en este vivir, sí. ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo que te estoy entendiendo, quitando como algunas cosas, es como justo esta parte, la vida como va avanzando, conforme va avanzando, empieza también como el deseo de ser más joven, ¿no? Hablando de algunas personas, ¿no? Entonces, este deseo me lleva a fantasear y a poder mirar algo que no es real, ¿no? O sea, algo que justamente en la realidad es complejo, ¿no? O sea, no quiere decir que no exista, sin embargo es complejo lo que de pronto dicen, ¿no? A veces tenemos el tipo de relaciones que vamos construyendo acorde al momento de vida y al trabajo personal que vamos haciendo. Claro, porque sabes que hay algo súper importante que a mí se me hace una temática que no sé si vayamos a tocar,
porque No, puede pero- no sé. herir fibras y a mí no me gusta herir fibras. Jamás. Soy muy respetuosa. Sí, soy muy respetuosa y no me encanta herir fibras, aunque Ya. pareciera lo contrario. Ok. ¿Por qué parece lo contrario? Porque estamos muy centrados en la realidad, ¿no? Que es hoy no tocar temas, ¿no? Y que hay que respetarnos los unos a los otros. Muy fantasioso, ¿por qué? Porque sí, hay que respetarnos los unos a los otros, entendiendo sí que todos somos diferentes, sí que tu historia no es lo mismo que la mía, lo que te afecta a mí, a ti no me va a afectar a mí. Lo que o yo deseo, viceversa, hablando del tema, ¿no? ¿no? Lo que yo puedo desear no es lo mismo que tú puedes desear. Exactamente. Fantasías y sí, Desde claro. ahí está el respeto, ¿no? Ujú. Estamos en esa línea del respeto. Sí, claro. De ahí a ya no tocar temas como cuestiones físicas, como cuestiones de sexualidad, como cuestiones de apariencia, ya no, porque entonces ya estamos faltándole el respeto al otro. ¿Y qué empieza a pasar? Que estamos fantaseando con un respeto irreal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que claramente hay que decir, es decir, no quiere decir, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos de esta cuestión de una persona a lo mejor de 60 años con una persona de 20, ¿no? Y entonces, pues externamente decimos, bueno, pues igual y si les funciona, ¿no? Y los ves y a lo mejor, ya sea por lo regular, se da esta cuestión de que el hombre es mayor y la mujer es menor, la estadística lo dice, no yo, ¿no? Entonces no quiere decir que no haya, al revés, pero mayormente En este es así. ejemplo es así, ¿no? En este ejemplo es así, y claro, a lo mejor a ellos les funciona en su fantasía y en la fantasía de todos y en este su respetar. Y en su Y en historia su de historia. vida, en sus vínculos, en su, ¿no? Ajá. Pero no estamos hablando que no hay cosas, ¿no? Que no hay cosas que abordar, que esas fantasías y esos deseos pertinentemente pues tienen cierto impacto, ¿no? Claro, o sea, en la exacto. cotidianidad, claro Exacto. que hay cosas que, bueno, yo a mis 25 años me duermo, ¿no? De pronto me da sueño, a mis 60 me voy a dormir también, ¿no? Yo ahí no puedo O sea, opinar mucho porque yo la verdad desde que conocí la adolescencia a mí me gusta mucho dormir, ¿no? Y bueno, pero refiriéndome a la energía. Claro, o sea, claro, por yo, supuesto. O sea, de verdad que sí, soy una persona que tiene muchas actividades cotidianas y sí me gusta hacer muchas actividades, tengo mucha energía, pero aún así llega un punto en el que pues, no le voy a rendir a mi hijo de 12 años, ¿no? Va a ser como de, espérame, dame 5, ¿no? Entonces hay realidades justamente que son y se tienen que mencionar, ¿no? O sea, a lo mejor Por supuesto. yo puedo fantasear en que voy a ir a fiestas, ¿no? Con mi pareja, a lo mejor con un rango de edad diferente, pero a lo mejor no va a ser en la misma frecuencia como si fuera con una persona del mismo rango, o sea, a ese tipo de situaciones te estás refiriendo, ¿no? Y estamos hablando de cosas superficiales. Sí. Si ya nos vamos a la profundidad, pues bueno, ahí ya sería como tema, como dicen, caso por caso, pero Exacto. en la generalidad fantasear y desear, ¿no? O sea, desear que a lo mejor esta persona o esta figura que para mí represente un cobijo, que represente como este vínculo pues paterno al final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Es algo que sí se puede abordar en sesión y se debería de abordar en sesión, porque cuando yo llegue a la realidad de mi casa con una pareja así, ¡pum! ¿no? Sí, ¡Pum! porque o sea, va a haber cosas que trabajar. es lo que mencionaba, ¿no? Que hoy en día, bueno, pues esta parte como de no hay que hablar de nada y ya, la realidad es que siento yo que hay mucho más faltas de respeto hoy en día que tal vez unos años atrás, ¿no? No vamos a hablar de generaciones, pero esto de no hablar. Me encanta cuando dices eso, o sea, cuando dices siento, ¿no? Porque es algo que mencionabas el episodio pasado, o sea, al final son cosas que no se pueden hablar como terapeuta, pero que aquí sí podemos, Aquí porque sí. es una opinión, es un sentimiento propio. Bueno, es un poco esta fantasía de cuando las personas te conocen, ¿no? Y estamos pensando que como psicólogos ellos tienen ciertas fantasías, ¿no? Y el deseo hasta cierto punto de que les des una opinión desde esta perspectiva que puedas tener, ¿no? ¿A qué me refiero? A que en alguna reunión que de pronto estamos y psicólogo, oye, me vas a psicoanalizar, ¿no? Es su frase para empezar.
y para seguir como esta idea de que justamente el deseo de sentarme y es que mira, tengo a mi prima, ¿no? Uh-huh. O es que yo y mi pareja, ¿no? Y entonces la verdad es que no es algo que sea como tan simple, o sea, el trabajo en terapia implica mucho más allá, ¿no? Implica un abordaje, o implica un encuadre, implica muchos elementos que obviamente la persona o el paciente no tiene por qué tener en cuenta, porque para eso estamos nosotros como terapeutas, ¿no? Como psicoterapeutas, ahí colocando las cosas y moviendo lo que en el conocimiento pues hemos adquirido a través del estudio, porque no es solo sentarte y hablar, sino hay un trasfondo del cómo manejar y hacer estos planteamientos, ¿no? O sea, estos planteamientos que nos lleven a lograr el objetivo, que si es que una fantasía está puesta de tal forma que te está contrapunteando, como bien lo dijiste, para no generar vínculos o para justo evadir ciertas cosas, pues es algo que abordamos y que le damos como pues prioridad, ¿no? O sea, obviamente es algo que se va trabajando con diferentes estrategias y diferentes técnicas. Entonces creo que también ahí estamos hablando que también está puesto el deseo ahí, ¿no? O sea, cuando la persona llega deseando demasiado, ¿no? Por eso lo poníamos, o sea, el deseo es difícil de conceptualizar, sin embargo, dentro del concepto lo más similar es como el anhelo que lo que mencionaba, ¿no? Entonces, este anhelo que se está colocando de algo que pudiera llegar a pasar y que entonces puedo tomarlo como un primer momento para impulsarme en la vida, ¿no? Sí, claro, la terminología deseo no es así, claro, vas a un diccionario, lo vas a leer y va a venir un concepto, pero es mucho más profundo, ¿no? De pronto, para mí estoy súper de acuerdo en esta parte como de es difícil conceptualizar un montón de cosas y que bueno, a través de la lectura es que le podemos dar esa connotación ya en la consulta, ¿no? La fantasía, bueno, pues a lo mejor sí tiene una terminología más de librito, de concepto, ¿no? En donde ya puesto en la consulta desde nuestra perspectiva, desde nuestro sillón, por eso estamos detrás del diván, ¿no? En donde ya todas nuestras fantasías, nuestros deseos ya no son de nosotros y tenemos que tener lo que decías, que se resume, ¿no? Como en una escucha súper activa, en donde ya empieza así todo un mapa mental de todo lo que hemos estudiado. Pero bueno, enfocándonos más a la cuestión de la fantasía, del deseo y de la realidad, es importante entender que los tres son un concepto distintos, que están aunados, ¿no? Que uno de pronto lleva al otro, que si se desprenden por ahí, ¿no? Si se desagrupan es cuando podemos caer un poco en conflicto, es decir, no podemos vivir eternamente en la fantasía, tampoco, aunque yo cotorreo mucho con eso, tampoco podemos vivir todo el tiempo en la realidad, porque Lacan decía que la fantasía nos protege o protege al sujeto ante el horror de la realidad, ¿no? Claro. Que quiere decir que no los podemos desagrupar porque somos un todo, ¿no? Sin embargo, tampoco podemos vivir siempre en uno, no podemos vivir siempre en el otro. Es como esta fantasía de la felicidad, porque es un clásico, la fantasía de la felicidad, que mayormente la gente también llega a consulta fantaseando con que le quites ese malestar para poder estar feliz o para poder estar bien, y hay que hacerles ver, entender que nunca podemos estar en un todo. ¿Qué quiere decir? Que los absolutos, no puedo ser siempre feliz, no puedo estar siempre triste, no puedo estar siempre, porque entonces sí ya hay una sintomatología distinta que ya nos puede llevar a otro tipo de consulta, ¿no? Pero bueno, como para ya cerrar, esta sería como mi aportación, que son tres conceptos bien distintos que nos pueden llevar a un mundo de otros conceptos, ¿no? Claro, yo a mí me gustaría cerrar justamente como en la sintomatología, es decir, una vez que esto está colocado o no está bien colocado, ¿no? Va a depender mucho de la situación, es generador de ansiedad. Entonces, lo primero que empiezan a sentir ustedes, que empezamos a sentir nosotros mortales,
es ansiedad. Uh-huh. Y entonces ahí hay algo que está puesto y que no me permite dormir y que no me permite concentrarme y que no me permite justamente ser como funcional, ¿no? En la cotidianidad, y que empiezo yo a sentir esta ansiedad, ¿no? Empiezo a sentir que necesito moverme, ¿no? Como decía, ya no dormir, que no me estoy concentrando bien, ¿no? Que de pronto no tengo buena memoria. Entonces toda esta sintomatología, aunque hablamos de un tema muy profundo, ¿no? Que es esta parte de los 3 conceptos que mencionabas, eso es muy profundo, pero ¿dónde lo vemos como personas en la cotidianidad? En la ansiedad. ¿Sí? Cuando el deseo no está puesto, cuando el deseo no está siendo alcanzable, este anhelo tan grande se me empieza a generar muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque quiero, ¿no? Porque me muevo. Y bueno, puede ser un tema que podemos tocar en nuestro siguiente episodio, en esta parte de las emociones, ¿no? Como lo mencionabas antes de que empezáramos, ¿no? Como en esta parte que lo dijiste tan bonito, yo dije, ay, ojalá Claudia lo dijera así cuando lo grabemos. Y no. Y no pasó. Pero bueno, es esta parte, ¿no? De las emociones y de cómo nos relacionamos con el otro. Que bueno, ya de ahí quién sabe si sea un concepto, no todos van a ser conceptos, pero pues estaría padre, ¿no? Sí, justo eso. Entonces, que revisemos nuestra sintomatología cotidiana para que, pues ya sea Adriana o yo, podamos como apoyar, ¿no? Si quieren por ahí poner algún tema en particular que diga, bueno, es que yo tengo duda, ¿no? De si necesito ir a sesión, o me puedo sentar con un amigo a sentar, ¿no? Porque es lo típico, así de, no, necesito hablar con alguien, me siento, vomito, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Saco solamente la parte verbal y entonces me siento mejor, y no va por ahí, ¿no? O sea, cuéntanos sus deseos, ¿no? Ay, ¿qué deseo? No, bueno, cálmense, ¿no? Esos deseos. Esos deseos dentro de las emociones. ¿Qué? No fantaseemos tanto. No, esas fantasías son de otras, ya si quieren luego tocamos de esas otras fantasías, pero eso sí, millones de vistas. Pues bueno, nos despedimos. Esto fue Detrás del Diván. Claudia y Adriana. Muy bien, gracias. Bye bye.